Hola familia de Cultura Bat, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy continuamos con la tercera enseñanza, el tercer tema de esta serie que titulamos Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y este tercer tema es Jesús, la verdad. Hablando de este tema, quiero antes de entrar en el tema, quiero recalcar algo que Dionés dijo ayer, y era que para caminar en Cristo debemos de tener dependencia diaria, obediencia progresiva y comunión constante. Lo quiero repetir porque creo que es algo importante y fundamental que usted debe mantener en su día a día. Depender de Dios, obedecerlo y tener comunión con Él. El Evangelio de Cristo o el reino o la comunión con el Señor no tiene nada que ver con portarse bien, ni de voy a sacrificar cosas para ganarme el favor de Dios o voy a hacer algunas acciones espirituales, algunos métodos espirituales para que Dios camine conmigo. Eso no funciona así. Yo tengo que caminar con Él y el resto Dios lo empieza a hacer a través de su Espíritu Santo. Él nos santifica cuando nosotros nos involucramos en comunión, en dependencia y en obediencia con Él. Me parece maravilloso entender esto porque entendemos que no hay un camino para seguir a Jesús, sino que Jesús mismo es el camino. Cuando usted está al lado de Jesús, Jesús va dirigiendo sus pasos y por lo tanto, Él va direccionando cada decisión que usted tome. Pero bueno, entrando al tema que me toca a mí, solo quería recalcar eso que Dionay dijo, pero entrando al tema que me toca a mí, que es la verdad, primero quiero aclarar, ¿verdad? De que la verdad no es información, no es conocimiento, no tiene que ver con preparación académica y natural, teológica, ¿verdad? La verdad es revelación y esta revelación es dada a través del Espíritu Santo. Caminamos en la verdad cuando el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo en nuestros corazones. Y actualmente vivimos, perdón, en una crisis con la verdad, porque hay una corriente, ¿verdad?, de pensamientos y de opiniones muy diversas. Hay gente que piensa que nada es verdad y hay gente que piensa que la verdad es relativa. Pero nosotros que tenemos la verdad, tenemos que sostener esta convicción de que la verdad sí existe y la verdad, sí hay una verdad absoluta y que esta verdad se llama Jesucristo mismo. O sea, no es algo que Jesús dijo, la verdad, no, la verdad es Él en sí mismo. Y quiero leer Jueces 21-25, que me parece interesante algo que dice por acá. En estos días, dice, no había rey en Israel. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé, pero pienso que a nosotros o al ser humano le pasa igual como le pasaba a Israel. Como no había rey, no había quien lo dirigiera, no había quien le dijera cuál era la verdad. Cada quien hacía lo que lo que le parecía y nosotros así somos cuando no tenemos a Cristo. Y digo cuando no tenemos a Cristo, porque podemos estar en la iglesia, podemos profesar una fe cristiana, pero no estar en Cristo. ¿Sabe? Una persona que está en Cristo eh, tiene bien definida la verdad. Y no es que la verdad es una sola cosa y listo, no, la verdad se va revelando conforme aumenta nuestra comunión con Jesús cada día. Pero cuando el Rey, que es Cristo, no está en nosotros, cada quien define su verdad, cada quien hace lo que cree, cada quien toma decisiones sin consultarle a Dios. Es más, toma decisiones sin siquiera haber sido inquietado por el Espíritu Santo. Nada más anda ahí como las olas del mar, ¿verdad? Fluctuante por la vida. Después, una persona que no está en la verdad reemplaza sus emociones, perdón, sus convicciones, reemplaza sus convicciones por sus emociones. O sea, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, como seguidor y discípulo de Cristo, debemos de tener claras nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios en Cristo y no dejar que las emociones, y no estoy hablando solo de las emociones que nos traen alegría, gozo y esta parte de emocionarse y sentirse muy agitado, con mucha adrenalina, y a raíz de esas emociones fuertes, tomar una decisión también. La emoción de la tristeza, la emoción del enojo, a veces nos hace hacer cosas y esas también cuentan cuando digo que el que deja la verdad o el que no sigue la verdad o el que no está en la verdad,
va a reemplazar estas emociones, tanto eh, positivas como negativas, por las convicciones en Cristo que tiene. Y muchas veces vamos o podemos llegar a vender eh, todo el privilegio que tenemos en el Señor por una emoción, por un momento de placer, ¿verdad? Y eso pasa cuando el rey no habita entre nosotros. Y también eh, vivimos de opiniones. Alguien nos dice algo y ya cambia nuestra forma de pensar. Y en realidad nosotros tenemos que vivir bajo la revelación de Cristo cada día. Cuando usted y yo vivamos o vivimos en la revelación de Cristo, nadie va a cambiar la opinión de lo que somos, de lo que hacemos, del camino que estamos tomando, de las acciones que hacemos, porque es Cristo que habita en nosotros. Y hay un problema cuando todo es verdad, en realidad nada es verdad, porque hay una sola verdad y esa verdad es Jesucristo. Jesús no dice cuál es la verdad, ¿verdad? Él no dice, bueno, hacer esto y esto y esto es estar en la verdad, no, él dice que él mismo es la verdad y eso lo dice en Juan 14, versículo 6, en la segunda parte del versículo dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y luego dice, y la verdad. Y quiero leer Juan capítulo 1, versículo 17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vuelvo y repito, nosotros podemos tener el entendimiento completo del sistema cristiano, evangélico, religioso, como se quiera llamar. Podemos conocerlo a plenitud y obedecerlo en su máximo esplendor. Pero si no estamos en Cristo, no vamos a poder caminar en la verdad. Usted puede caminar en el conocimiento natural que le pudo haber dado un líder, que le pudo haber dado una institución, pero sin Cristo en nosotros no hay verdad porque Él es la verdad. Y eso es lo que dice este pasaje, que la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron hasta que Jesucristo vino. O sea, la verdad no es algo que viene en medio de la cultura, no es algo que viene en medio de las tradiciones, no es algo que viene en métodos o en sacrificios. La verdad tiene rostro y tiene nombre y se llama Jesucristo. Para que entendamos un poco qué es la verdad, recuerde que Jesucristo, aparte de ser el camino, la verdad y la vida, Él también es el verbo, o sea, Él es la palabra. Y hay un pasaje en Salmos, que es el Salmo 119, en el versículo 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero esta primera parte, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra es verdad y la verdad es Cristo, entonces Cristo está en la palabra y todo lo que la palabra nos enseña y nos revela a través del Espíritu Santo es lo que nosotros debemos de hacer para caminar en la verdad. Y pasa algo interesante, que no sé si usted se va a sentir identificado, pero cuando nosotros estamos en la verdad se revela de manera así muy impactante que nos hace cambiar de pensamiento inmediatamente y también nos confronta. ¿Cómo sé que soy en la verdad? Porque confronta mi vida totalmente. Me hace entender que todo lo que he venido haciendo estaba mal. Me hace entender, la verdad me confronta de tal manera que me hace cambiar de pensamiento y de rumbo total. Si usted ha caminado en el cristianismo, pero su vida no ha sido transformada radicalmente, es muy posible que usted no se haya topado ni se le haya sido revelada la verdad de Cristo. Juan 8, 31 y 32 dice así, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32, que todos nosotros conocemos el versículo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dije que la verdad confronta, bueno, la verdad se revela y luego nos confronta. Pero me llama la atención que Jesús le dice a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Y dice, y van a conocer la verdad. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? La verdad es Cristo, lo sabemos, pero ¿cómo conocemos entonces a Cristo? A través de la palabra. No hay receta mágica, no hay sacrificio, no hay método ahí súper espiritual. Es simple y práctico. Quiero conocer la verdad, tengo que ir a la palabra.
y en la palabra se me va a revelar Cristo y Cristo es la verdad. Y cuando Cristo se me revela, sí o sí me va a confrontar, sí o sí va a contradecir todo mis convicciones que había tenido humanas, terrenales, va a confrontar todo el rumbo de mi vida en el libertinaje que yo pude haber vivido y me va a reenfocar y me va a transformar, porque ese es el trabajo de la verdad. Y dice, y la verdad los hará libres. O sea, la verdad va a descubrir mentiras, la verdad va a romper cadenas, la verdad va a sanar mi identidad distorsionada, la verdad va a hacer y va a provocar que se quite el velo, porque yo al ser libre para poderlo ver a Él, voy a entender lo que hasta hoy para mí era un misterio. Amén. Entonces, la receta práctica de Jesús es esa, permanecer en Él, permanecer en su palabra y a través de permanecer en su palabra vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿Estamos claros? Y quiero reforzar esta parte con Hebreos 4:12, que dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entendamos una cosa, la palabra, que es la verdad, y esa verdad es Cristo, primero nos va a incomodar, luego nos va a hacer libres para ver, número uno, y luego para entender la voluntad de Dios, porque dice en el pasaje que le dice que es más cortante que toda espada o filos. Ella va a venir y te va a incomodar y te va a sacar de esa religiosidad o esa vida de pecado, sí o sí. Luego va a traer libertad y luego dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es inevitable, vuelvo y repito, es inevitable no ser confrontados cuando estamos en la verdad. Si usted se siente identificado creyendo que está en la verdad, es porque usted día a día es confrontado y se da cuenta de la necesidad que tiene de Cristo. Solo una persona que está en la verdad sabe y está consciente de la necesidad que tenemos de Cristo porque nuestras propias fuerzas, el Espíritu y la verdad nos sigue, la palabra nos sigue confrontando día con día a poder parecernos más a Él, a poder alinear nuestro carácter al de Él. Y esto despierta una dependencia de Él, porque entendemos que solo en Él podemos caminar hacia toda verdad, podemos caminar hacia toda libertad, podemos caminar hacia la santidad, solo en Él. No hay forma humana ni hay fortaleza en nosotros para poder hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, pero solo el que está en la verdad lo puede entender. ¿Qué hago ahora que entiendo cuál es la verdad? La verdad es Cristo y Cristo dice que la verdad estaba en la palabra. Entonces, si la palabra es la verdad y la verdad es Cristo, Cristo es la palabra misma. Cada vez que nosotros leamos su palabra, tenemos que encontrarnos con Él. Usted de hoy en adelante, cada vez que lea su Biblia, procure encontrarse a Cristo. Yo que usted haría una oración antes de leer la palabra y decirle, Señor, quiero encontrarme contigo hoy a través de tu palabra, porque Él es la palabra, y la palabra es la verdad, y la verdad es Cristo. Tenemos que sacar mentiras comunes de nuestra mente, como que Dios me abandonó, como que yo no puedo cambiar, palabras como que no, eso de caminar en la verdad solo para algunos, yo no soy tan inteligente para entenderla porque no tengo la capacidad, no tuve oportunidades, etcétera. Tenemos que sacar esas mentiras. ¿Por qué? Porque la verdad es revelada, no tiene que ver con inteligencia, ni tiene que ver con superioridad. Dice la palabra que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Ahí no dice que la verdad se le revela al más inteligente o al más sabio, se le revela al más humilde, al que está consciente de su necesidad en Cristo. Así que hoy quiero invitarte a ti que me estás escuchando, a que aprendas a depender de la palabra, aprendas a obedecer la palabra y aprendas a estar en comunión con la palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad es Cristo. Amén. Quiero leer un último pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que dice, todo el mundo se sabe este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuerdan que Jesús dijo en Juan 8:31 dijo, a los que habían creído en él, si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Este otro pasaje de 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con estar involucrado totalmente de pies a cabezas con Cristo. Si alguno está en Cristo, y el otro pasaje dice, Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra. No sé, pero para mí es lo mismo, que alguno esté en Cristo y que alguno permanezca en la palabra, para mí es la misma cosa. Entonces el pasaje en Corintios dice, nueva criatura es. Entonces, si usted permanece en la palabra, usted va a experimentar la transformación real de Jesucristo en su vida. Porque el versículo anterior dice, y la verdad los hará libres. Y en este dice, nueva criatura es. Sin libertad no hay nacimiento, sin revelación de Cristo no hay transformación. Necesitamos sí o sí toparnos con la verdad de frente. Y si usted ha estado en Cristo por muchos años, en el cristianismo, en la iglesia evangélica o en la iglesia que usted sea, pero usted no se ha topado con Cristo, hasta este momento, todo lo que usted escuchó, usted siente que no ha tenido ese encuentro con la verdad que es Cristo. Hoy es el día que usted le diga, Señor, quiero estar en ti, quiero permanecer en tu palabra, quiero encontrarte en la palabra, quiero experimentar la revelación divina de la verdad, porque es la única forma de entender la verdad. Yo puedo hablarle de Cristo todo lo que usted quiera, pero si Cristo no se le ha revelado, usted no va a entender nada de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo le pueda llegar a decir. Recordemos esto para ir terminando, la verdad no se adquiere con información. La verdad se revela al encontrarnos a Cristo a través de su palabra, a través de un encuentro personal con Él y a través de su palabra. Y por supuesto, permaneciendo en Él. ¿Cómo? No es que obtenemos una verdad y ya caminamos con eso para todo el resto de nuestra vida, hasta que Él venga. No, hay que permanecer en Él porque la verdad se va revelando día a día. Día a día, la verdad no nos es entregada por completo en un solo día. Día a día Cristo va revelando más de Él mismo en nuestros corazones. Y esto es maravilloso porque se vuelve en una relación tan íntima, usted y Cristo, cuando Cristo va poco a poco revelándonos más de Él. Y cada vez que nos revela más de Él, más nos enamoramos de Él, más queremos hablar de Él. Y es inevitable dejarlo o sea, es absurdo pensar en retroceder cuando día a día Cristo se revela a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén. Así que el Señor me los bendiga y nos escuchamos en el próximo audio.